puntualidad. Hoy en esta media horita vamos a tratar de abordar al máximo ese tema tan bonito y tan interesante y una de las normas que más me gusta en el curso de farmacia, que es atender al usuario en caso de accidente. Es algo que nosotros debemos conocer, que se nos puede presentar y no es que porque estemos en una farmacia o una droguería, no van a pasar situaciones en las que a veces uno no sabe cómo actuar. Este curso es bien bonito, nos da muchas pautas para conocer varios pasos, pero para eso lo primero que tenemos que hacer es recordar todo lo que tiene que ver con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Recordar que es lo que regula absolutamente todo, que de ahí se desprende el POS, recuerden que es el Plan Obligatorio de Salud, donde todos nosotros debemos estar afiliados, que tenemos dos grandes figuras o dos grandes grupos en ellos, que son el régimen subsidiado y el régimen contributivo, que el contributivo es donde yo aporto también junto con mi empleador, y el régimen subsidiado es aquellas personas pues que no devengan y que digamos necesitan que el Estado les ayude y que cubra todas sus necesidades. Hay otros como los especiales que son el régimen del magisterio, algunas militares, etcétera. Esto es muy importante que nosotros conozcamos, pero que a la vez también entendamos que en el momento que sea una urgencia, nos tienen que atender o tienen que atender a nuestro usuario, a nuestro paciente, no importa el asegurador que tenga, no importa la EPS que tenga o no importa el CISBEN que tenga. Entonces esto es muy importante que tengamos en cuenta. También que conozcamos que hay entidades que son públicas y privadas, que son las IPS, que son empresas prestadoras de salud, que tenemos hospitales donde podemos encontrar, aparte de todos los hospitales que ya conocemos, nivel uno, 2, 3, salud mental y de especialidades, ¿no? Que tenemos también muchas entidades que son cuidadoras de residencial a largo plazo, entre ellos pues tenemos centros residenciales de cuidado médico a largo plazo que viene a ser, por ejemplo, como los ancianatos, como donde eh, se hacen los cuidados paliativos a largo plazo que no se pueden tener en el domicilio, entonces también lo tenemos dentro de este grupo. Tenemos los centros de salud mental y de los centros de abusos de sustancias psicoactivas y pues todo lo que tenga que ver de pronto que tengan ese cuidado de unos usuarios a largo plazo. Que tenemos también entidades prestadoras de atención ambulatoria, que son consultorios médicos, consultorios de medicina general, que es donde nosotros vamos o que pues el médico tiene su consultorio y nosotros acudimos allá sin necesidad de ir a una clínica o un hospital. Consultorios de especialistas en salud mental, especialistas, ginecología, cardiología, neuro, etcétera. Consultorios odontológicos de otros profesionales de salud, bien así, por ejemplo, nutricionista, psicólogos, etcétera. Centros de planificación familiar, centro de salud mental y adiciones también son ambulatorios en unos casos. Centro de diálisis donde se hace la diálisis a los pacientes que tienen problemas renales y prestadores de servicios en casa. Vienen a ser también otro de las entidades que debemos conocer. Hay también entidades que son prestadoras de servicios auxiliares, entre ellos tenemos transportadora de pacientes o rescate de emergencia, que son las famosas ambulancias básicas, eh, medicadas, etcétera. Tenemos laboratorios médicos y de diagnóstico y otros prestadores pues, de servicios auxiliares, digamos que también pueden acudir al domicilio. Que entre los minoristas, entidades minoristas y otros prestadores, pues estamos nosotros, los de farmacia, droguerías, vendedores al por mayor y otros productos de médicos, por ejemplo, como eh, le- mm, em, puede ser los mismos prestadores médicos, aunque ellos ya no se ven mucho, pero ellos también promocionan todo lo que son equipos médicos, ¿no? Y prestadores de promoción y prevención son aquellos que en algún momento asisten a nuestros domicilios, a nuestras comunidades, a nuestros barrios y forman esos programas o van
a apoyar los programas, por ejemplo, hipertensión, diabetes, EPOC, que son problemas respiratorios, planificación familiar, etcétera, o las brigadas que en algún momento se pueden hacer a los diferentes lugares o regiones del país. Bueno, una cosa importantísima y quiero que nos quede muy claro es que cuáles son las características y responsabilidades del primer respondiente. Primer respondiente es la persona que va a ayudar, que en su momento necesita, o sea, la que va pasando o la que está en la droguería y llega la persona, se descompensa, se cae, se desmaya o hace un paro cardiorrespiratorio, entra en paro. ¿Qué son esas características? Número uno, tener el deseo de apoyar. Eso es súper importante, de ayudar, tranquilizarse, hacerlo con calma, estar preparados y motivados para hacerlo, ser solidarios y respetuosos. Yo también tengo que respetar la integridad de la persona que de pronto está desmayada o a la que yo estoy en algún momento auxiliando. Permanecer tranquilos en el momento de la urgencia, mantener la calma y actuar con rapidez y prudencia. A veces nos angustiamos y de la angustia de querer hacer tantas cosas y ayudar, se nos olvida de pronto qué es lo que vamos a hacer. Entonces es importante que nos tranquilicemos y pensemos, bueno, estoy pasando por esta situación, ¿cómo tengo que actuar? ¿Mm? Estar capacitados para iniciar acciones básicas que propengan al mantenimiento de la vida hasta que llegue un apoyo especializado. Entonces, yo necesito estar preparada. Por eso es tan importante que nosotros en nuestros grupos, en nuestros cursos, aprendamos RCP básico, valoración, vamos a hablar un poquito de heridas, fracturas, etcétera, para ver cómo nosotros podemos apoyar a aquel usuario que en algún momento se nos presente. Mientras, lógicamente, llega el apoyo. Lo primero que yo tengo que hacer es pedir ayuda. Antes de cualquier cosa, uno, dos, tres, estoy en esta situación, yo sé, voy a iniciar tal cosa, el paciente está en estas condiciones o la persona que se desmayó está en estas condiciones y yo voy contándole para que ellos también me vayan apoyando mientras llega la ayuda. Sí, lo importante es que iniciemos esa ayuda, que no esperemos, porque muchas veces en nuestras manos, en la rapidez que nosotros hagamos, pues podemos sacar una persona adelante. Un paciente en paro no puede estar mucho tiempo sin estar con una RCP básica, o sea, con compresiones, no puede estar porque vamos a perder esa persona por la oportunidad del RCP. Bueno, otra de las cosas súper importantes es ese manejo ético de la información. Nosotros, aparte de querer todo lo que queremos hacer para ayudar a la persona que está necesitando, porque podemos ser nosotros, mi familia, nuestro esposo, la esposa, mamá, papá, hijos, en fin, cómo nos gustaría que nos atendieran. Entonces también eso es muy importante en la parte del manejo ético de esa información. Entonces, recordemos que todo es importante, la privacidad, así como yo tengo que cuidar la privacidad de mi paciente, pues ser como, o sea, si esa persona en algún momento me está confiando algo, pues yo tengo que también saber cómo lo voy a manejar, ¿no? Entonces, no estar pregonando, no, es que la señora es alérgica a la penicilina, la señora tiene un diagnóstico X, VIH positivo, y estar gritándolo, pues, para que todo el mundo escuche, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, implementar siempre, siempre la atención, recordemos siempre la privacidad, confidencialidad, honestidad son parte importante del manejo de la información, la veracidad, responsabilidad y lo más importante que esa persona a la que yo estoy ayudando pues confíe en mí, que sepa que yo estoy haciendo lo que debo hacer y que en algún momento pues tenga siempre esa confianza y esté segura, acompañada. Y para nosotros también dar esa ayuda, pues tenemos que conocer muchas cosas de nuestro cuerpo, como son la anatomía musculoesquelética. Nos toca irnos un poco hacia nuestro colegio, recordar aquello en anatomía, fisiología y volver a llenar nuestra cabecita de estos conocimientos, a recordarlos, porque seguramente todos los tenemos. Lo importante es que recordemos que este músculo esquelético definitivamente es la composición de huesos, músculos, tendones, articulaciones, tejidos que nos ayudan al soporte de nuestro cuerpo, que nos protegen y también nos ayudan al movimiento, ¿no? Ellos también ayudan porque pues
sin uno. Si nosotros tuviéramos solamente músculo, pues imagínense, estaríamos en el piso. Entonces necesitamos ese soporte que es el esqueleto para los dos estar unidos y poder dar ese movimiento que necesitamos. Entonces, este sistema, este músculo, este equipo, digamos, está formado por el sistema osteoarticular, ya tiene huesos, articulaciones, sistema muscular, el sistema nervioso, o sea, porque el sistema nervioso, recuerden que es del sistema nervioso central y es el que envía esos impulsos a todos los sitios, hay esas neuronas, esos choques para que nosotros nos movamos, para que en un momento si nos estamos, por ejemplo, la mano colocada encima de la estufa y nos estamos quemando, nuestro sistema nervioso central nos dice, por favor, retira la mano, ¿sí? Hay ese estímulo. Eso es más o menos cómo funciona. Hay una parte muy importante también y que nosotros debemos conocer y es los planos anatómicos. Recuerde que para nuestros movimientos, nuestro cuerpo se divide en tres planos anatómicos, que son el sagital, el frontal y el transversal. El sagital es como si a nosotros nos colocaran o nos dividieran así en esta forma, nos dividieran en esta forma y me dividieran entre la parte derecha e izquierda. Ese es el plano sagital, o sea, me divide mi cuerpo entre una parte derecha e izquierda. El frontal es como si me abrieran acá, me colocaran como les dijera yo, un cuadrito y me dividieran, entonces yo qué haría con mi parte delantera y la parte trasera, ¿m? O la parte de frente y la parte posterior. Esa es la frontal. Y la transversal es como si me pasaran y me dividieran mi cuerpo de mi tronco hacia arriba y de mi tronco hacia abajo. ¿Esto qué me va a decir? Que yo estoy, por ejemplo, mis miembros inferiores serían eh, la parte caudal, o sea, lejos, ¿m? Que es hacia abajo, o sea, la parte inferior, y la parte superior sería la caudal o la de encima. Por eso cuando nosotros hacemos una valoración, hablamos de cefalocaudal. Ahí también van a ver cuando ustedes lean un poquito sobre todo lo que son los planos, entonces cómo es nuestro movimiento de aducción que abre uno, aducción es abrir con B y adopción con D es pegar, que nos unimos nuevamente a nuestro eje central. ¿Listo? Eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta, que empecemos a hablar eh, con términos técnicos también, no que el pie, no que el tobillo, sin hablar, eh, y podemos hablar, no, es que es el metacarpiano, es el cuello de pie, y eso lo aprendemos mucho analizando y recordando todo lo que es las partes del esqueleto. Hay unas que es la valoración física. Dentro de la valoración física, entonces tenemos lo que es la inspección. Uno, en el momento que está atendiendo a uno, a un usuario, pues está observándolo. Entonces, ¿qué observa uno? ¿Cómo está su cara? Pues digamos también edad, postura, estatura, peso, más o menos cómo es, porque eso también nos ayuda a que nosotros en el momento que estemos informando a la ambulancia, pues como la constitución de la persona. Mire, es una persona alta, obesa o es un niño, en fin. ¿No? Entonces, empezamos también a hacerle una valoración cefalocaudal, cómo está su cara, cómo están sus ojos, si hay alguna desviación, porque pues puede haber alguna desviación y nos podemos así ayudar al paramédico a que esté haciendo un evento cerebrovascular en algún momento, ¿sí? Vamos a observar cómo está el abdomen, si está extendido, está quieto, si su pecho sube o baja, o sea, no está respirando, etcétera. Entonces, esto es muy importante. Aparte de la inspección, nosotros podemos hacer palpación, que es otra de las, digamos, de las técnicas en la valoración física. Tenemos la percusión, que eso es también pues para aprenderlo, eso lo hacen más los médicos, y la auscultación, que también es algo muy importante, que nosotros debemos aprender a usar el fonendo, y eso hagan, ¿no? Cuando estén en esta clase,
cojan un fonendo, escuchen su corazón, escuchen las sibilancias de un pulmón, escuchen su tensión arterial, eduquemos ese oído para que sea fácil y podamos diferenciar entre un ruido cardíaco normal, lento o rápido, en fin, o de pronto en nuestro pulmón, si hay alguna sonidos irregulares, en fin, todo ese tipo de cosas ayuda mucho en el momento de una valoración. Eso es como, digamos, el resumen de la parte de valoración física. Importantísimo, aprender a tomar los signos vitales. Recordemos que tenemos tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria. Eso es muy importante conocerlo, es muy importante eh, aprender a manejar el tensiómetro, pero el manual, el del brazalete con nuestro fonendo, porque es que uno coloca el brazalete al otro que solamente oprimimos. No, hay que aprender a educar nuestro oído y escuchar dónde escucho yo el ruido sistólico y dónde termino de escuchar el diastólico. ¿M? Entonces eso me va a ayudar muchísimo, muchísimo para dar una exacta presión arterial o cifra tensional realmente real. Tenemos que aprender con nuestros deditos a palpar la frecuencia cardíaca, con la radial, a sentir. Recordemos que nosotros debemos hacerlo con estos cuatro deditos, nunca con el pulgar, porque el pulgar tiene su propio ritmo, ¿no? Su propia frecuencia, su propia latidos, entonces no nos sirve. Recordemos que son con estos cuatro deditos, la radial, con que aprendamos a tomar la radial, súper, pero tenemos la carotidia, que es cuando el paciente está, que creemos que está en paro, que es súper importante que nosotros la captemos en la carotidia. Tenemos la media, la femoral, la poplitea, que es detrás de la rodilla, etcétera. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. La toma de temperatura, pues ahora es más práctico, ya no se usa el termómetro de mercurio, sino se usa el otro que pues nos ayuda una cantidad. Sin embargo, si no tenemos termómetro, recordemos que uno no debe tomar la temperatura así con la palma, sino tiene que ser con el dorso. ¿Por qué? Porque esta piel es mucho más delgada y no tiene tantas terminaciones térmicas, entonces me puede dar una valoración si está con una temperatura alta o no. Pero lo ideal es que lo hagamos con un termómetro para así saber si hay una hipotermia o hay una hipertermia. Hipo es bajito, que está muy frío, hiper muy alto. Y la frecuencia respiratoria, que es muy fácil de tomar, hay que engañar un poquito al paciente o al usuario. Uno le coloca la mano aquí en el pulso para que él crea que uno está tomando la frecuencia cardíaca, pero no. Lo que uno está mirando es cuántas veces se expande el tórax y así ir contando y así, porque si él sabe o la persona sabe que yo le estoy tomando la frecuencia respiratoria, empieza a respirar más rápido, a veces para, entonces hay que engañarlos en ese momento. ¿Listo? Entonces, esa es también, yo creo que eso lo tienen también ahí en su norma. Otra de las cosas es el ahogamiento. ¿Cuántas veces nosotros nos vamos de paseo y vemos una situación en que alguien se está ahogando? ¿Cómo debe ser ese manejo? ¿Qué debemos hacer? Recordemos que hay dos tipos de ahogamiento, digamos, de cuando ingresa líquido a los pulmones generalmente, y tenemos la inmersión, que es cuando no todo el cuerpo de una persona está dentro del medio líquido, o sea, uno ve que la persona está con una parte de su cuerpo pidiendo ayuda, y la sumersión sí es cuando el cuerpo entero, o sea, ya no lo vemos, está ya en lo profundo, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños, seguir las instrucciones, no hacer cosas de pronto que no deban hacerse en ese momento. Otra de las cosas es las hemorragias, cuando nosotros generalmente llega a nuestra droguería alguien con un sangrado porque se cortó, pues uno también tiene que saber que pues es una herida, pero ¿qué clase de herida? Lo primero que yo tengo que observar es capilar, es venosa, es arterial. Entonces recuerden que la arterial uno le retira de pronto y lo que hace, ve que sale es como a
bollotones, como dicen las abuelas, y aumenta como con la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, esa es la sangre arterial. Entonces, muy importante que nosotros lo sepamos hacer. Recordemos que nosotros debemos hacer una presión con una gasa, con un apósito, con una toalla higiénica, lo que necesitemos para hacer compresión, que ese primer apósito, gasita que nosotros colocamos ahí, no lo vamos a retirar, sino que retiramos son los otros de pronto que podemos ir cambiando, pero el que queda ahí como primera instancia no lo vamos a retirar porque si no podemos volver a aumentar ese sangrado. De acuerdo pues al tipo de hemorragia, ahí van a ustedes también a conocer mucho de en qué momento se hace el torniquete, se hace la compresión, etcétera. Entonces, es muy importante y sobre todo que leamos mucho sobre las hemorragias, cómo hacerlos, cómo saber cuándo es capilar. La capilar es pequeñita, no sé mucho. La venosa, digamos que la oscurita y la arterial sí es la que sale, y pues de acuerdo también al sitio anatómico que donde haya sido la herida. Aquí hablamos y se escucha mucho el soporte vital básico y esto es muy importante que nosotros los trabajadores de la salud, absolutamente todos los que manejamos y los que tenemos usuarios debemos saber. Entonces, esto es cuando se para el corazón, definitivamente el paciente no respira, no tiene pulso, no contesta el llamado, no tiene absolutamente nada, le tomamos lo llamamos, no nos contesta, le tomamos el pulso, no tiene pulso y yo observo su tórax y no está respirando. Pido ayuda, pero antes de eso, muchachos, hay que asegurar la escena. Yo no puedo ponerme en riesgo en algún momento si por dar ayuda a alguien, pues yo también termino siendo afectada, ¿no? Entonces, primero yo, segundo yo, tercero yo, aseguro la escena y ahí sí. Recordemos y cuando haya, seguramente en su curso, ahí van a tener más específicamente soporte vital básico. Recordemos que es 30 compresiones por 2 respiraciones, pero nosotros no estamos obligados a respiración después del COVID, solamente compresión. Lo importante es que empecemos lo más oportuno posible. A veces cuando uno llama al 123, la ambulancia nos ayuda con el soporte. Bueno, usted sabe cómo vamos, entonces siempre recordemos que son 5 ciclos de 30 por 2, pero si yo no doy respiración, entonces 30-30, continúo los 5 ciclos. Valoro a los 2 minutos, nuevamente no responde, sigo y continúo hasta que llegue ayuda. Si yo tengo de pronto en ese momento cómo revertir, cómo dar un shock, pues un choque, pues utilizo el B, pero si no, pues espero ayuda siempre, siempre manual. Súper importante que lo tengamos en cuenta. Otro de los temas es las quemaduras. Las quemaduras es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta porque pueden ser superficiales, profundas, pueden tener una compresión de órganos, pueden comprometer algún órgano, etcétera. Entonces es importante que yo, en el momento que vea, pues si yo la puedo manejar bien, pero si no, no. Digamos que una quemadura uno la puede manejar un lavado, se cubre y vámonos para urgencias. Ojo con las quemaduras cuando son con ácido, eso sí es una urgencia. Recordemos que esas quemaduras con ácido hay que lavar muy bien, hay que colocar jabón neutro para ir inactivando ese químico e ir retirando. Eso es, digamos, como a grosso modo lo que podemos encontrar. Bueno, se nos puede presentar un parto de emergencia, entonces también es muy importante que nosotros, a uno dice, no, pero es que aquí en Bogotá, pero bueno, podemos estar en algún otro sitio, en una regional, una droguería, y llega una señora con un dolor abdominal, mire lo que pasó en las noticias, que la señora no sabía que estaba embarazada y el señor de seguridad fue el que atendió ese parto. Entonces nos puede pasar a nosotros, entonces es importante que nosotros también aprendamos cómo debe venir el bebé, cómo lo tenemos que rotar, qué debemos sacar, cómo debemos ligar el cordón umbilical, etcétera. Entonces, eso también es muy importante, muchachos. Revisen esa partecita que nos puede pasar en algún momento. Podemos tener a alguien con alguna intoxicación, entonces, ¿qué debemos hacer? Puede ser esas intoxicaciones
por, porque las pasan, se las comen por inhalar, por tocar, por inyectarse. Entonces también son maneras en que nosotros debemos conocer cómo se debe manejar estas intoxicaciones. Esos cuerpos extraños, muchachos, cuerpos extraños, que nosotros veamos que alguien vaya a nuestra consulta, perdón, a nuestra farmacia y nos cuente, no, es que tengo un cuerpo extraño. Si uno la ve, un lavadito, pues se puede hacer, pero si no, urgencias. Urgencias recomendar, cubrir ojalá el ojito y enviar a urgencias. Esto es muy importante porque a veces uno se pone a hacer cosas, maniobras, entonces lo que hace es rayar la córnea y aumenta así la agresión. Esos, los niños que se meten cosas en la nariz, pues es mejor que acudan a urgencias porque hay que sacarles eso con un espéculo nasal, lo mismo en el oído, etcétera. Entonces, siempre, siempre recomendar mejor urgencias para evitar alguna situación. Nuestros usuarios se me pueden presentar con una convulsión en algún momento. Recordemos simplemente, uno la coloca en medio lado, la deja que algo que soporte la cabeza, que no golpee la cabeza mientras pasa la convulsión y después pues, se acude a urgencias o se llama a alguien para que pues la trate. Inmovilización, entonces eso también es cuando nosotros vemos fracturas, eso también es muy importante. Tenemos que aprender a que hay fracturas simples, completas, abiertas. Abiertas es que esto no es solamente un esguince, sino que yo veo que se fracturó y se le salió el huesito. Entonces es una fractura abierta y una herida. Hay fracturas cerradas que pues se ve la articulación con un edema. O hay las conminutas, que es como, se rompe, se astilla, digamos, el huesito y uno escucha como un traqueteo, Entonces, eso también es importante que las conozcamos para que sepamos qué hacer en eso. También hay en nuestro curso, vemos lo que es todo lo que hay que hacer en los incendios, que es más o menos cómo manejarlo, sobre todo lo de los extintores, también muy importante, el triángulo del fuego, revisen el triángulo del fuego, que también es muy importante. Siempre, siempre protejámonos. Primero yo, segundo yo, tercero yo, porque pues no podemos convertirnos en una persona accidentada más. Siempre dale prioridad al más, el que esté más grave, etcétera. ¿Listo? Entonces, en ese caso, por ejemplo, un paciente con un paro es más, necesitamos estar más oportuno con él, más encima de este paciente, a otro de pronto que me puede esperar. Entonces hay que darle prioridad a las personas, a los accidentados, si tengo más de un accidente. Una cosita que es súper importante, la cadena de custodia. La cadena de custodia se creó y está documentada y normatizada en la resolución 6394 del 22 de diciembre del 2004. En esta cadena de custodia nos enseñan qué es lo que yo tengo que hacer con las cosas del usuario o de las personas que en algún momento yo estoy atendiendo. Entonces, la cadena de custodia es la recopilación, el guardar los elementos materiales probatorios que pueden tener, puede ser un herido por arma de fuego, que le quitan la ropa, todo eso es cadena de custodia. Y las evidencias físicas, entonces, por ejemplo, si alguien le quita una gasita, si alguien le retira algo, todo eso hay que ir a cadena de custodia porque eso se le entrega a la persona. Un ejemplo, yo atendí un herido en la droguería, le recojo lo que, pues que tuve que colocarle una batica para ver qué más heridas tenía y la ropa y todo lo que yo recogí de ellos, se los entrego al personal, la ambulancia, para clínicos o si llega la policía, la fiscalía, lo que sea. Entonces, esto es la cadena de custodia, esto es lo que de todas formas se debe guardar muy bien y estar muy seguros de esta cadena de custodia, porque esto muchas veces sirve como evidencia ya en las partes, digamos, en los jueces, cuando es la parte penal, en fin, cuando es
es por algo que debe presentarse ante un juez por una herida, por una agresión, por una violación, etcétera, tantas cosas que se pueden presentar o por una quemadura con ácido, ¿no? Y muchachos, nunca, siempre hay unos dilemas éticos que nos dicen, ¿actúo o no actúo? ¿Qué hago? Pero mire, no existe una normatividad legal que obligue a una persona a realizar RCP o a brindar primeros auxilios, e incluso si está capacitado para hacerlo. No lo obliga. Sin embargo, se utiliza la protección legal conocida como la ley del buen samaritano. Esto significa que se está protegido legalmente, sí. Si usted está tratando de ayudar, la ayuda proporcionada es razonable y sin errores graves. La RCP es voluntaria y no se ha relacionado con la obligación laboral. Entonces yo voy pasando, estoy dando un RCP, o sea, estoy dando mis compresiones y seguramente en la compresión, recuerden que uno tiene que bajar 5 centímetros con la compresión, puede que se fracture una costilla y pueden en algún aumentar de pronto alguna lesión, pero eso no va a hacer que pues que me metan a la cárcel ni nada, sino que al contrario, pues, bueno, ella quiso ayudar. Entonces, a mí me protegería la ley del buen samaritano. Eso es súper importante. Entonces, cualquier cosa que necesiten profundizar, las guías de la American Heart Association ofrece recomendaciones éticas para los profesionales que deben tomar decisiones difíciles para iniciar o suspender una RCP. Estas recomendaciones también abordan consideraciones especiales como la RCP en niños, la donación de órganos después de un intento de reanimación con éxito. Estas guías, ustedes muchachos, las pueden, se van actualizando cada 2 años. Nosotros tenemos la del 24, pronto ya ahorita está por salir la del 2026. Entonces, esto es lo que ustedes van a encontrar en sus cursos, profundicen, porque mire, no estamos exentos de que en algún momento podamos estar en una situación como la que vamos o la que está mostrando en nuestro curso. Muchísimas gracias, espero que les haya ayudado un poquito y